seguir adelante tuve muy buenos maestros. El español lo aprendí muy poco, pero de un libro seguí adelante. Mis maestras fueron Lalita Hinojosa, Julianita Guerra, Beatriz Garza, Elida Martínez, Celia Garza. Unas de ellas aún viven, otras que ya descansan en paz. El español lo aprendí un poco con la mamá de Danilo González. Pero maestras que se dedicaban a que aprendiéramos, no había entonces tanto recreo. La lista de los que fuimos extras, pues ya nos dieron como quien dice, lo merecido. Y algunos de ellos también ya fallecieron, los cuales yo encomiendo al Señor que los tenga descansando a donde los llevó. Y a nosotros que gracias porque aún todavía tenemos vida. Estimados amigos y parientes del Condado Estrella, debemos sentirnos orgullosos y contentos al ver que desde Hollywood la compañía 20th Century eligiera a nuestra ciudad de Roma para filmar partes de su película Viva Zapata. Actuamos varias personas y sus alrededores, algunos ya fallecidos, y como vuelvo a decirles, que descansen en paz. Nuestra ciudad querida, orgullosa de ti, nos sentimos que a través del correr del tiempo, por diferentes partes del mundo, te hayan conocido. Siempre nuestros antepasados, según dice la historia, Roma era chiquito y muy pobre, pero sus residentes de muy buenos corazones. También, como en Río Grande, hubo un campamento de soldados. No hay cosa mejor en el mundo que represente a sus residentes que sin nada de lo moderno se hacía la gente vivir. Se pasaban sembrando sus laborcitas o anconcitos que tenían cerca del río, y así todos tenían sus alimentos que ellos mismos cosechaban y criaban sus animalitos como gallinas, cabritos, vacas, marranitos para comer y por supuesto caballitos para poder sembrar con arados o usar sus carretas o guayines para llevar al mercado. Y como pueden ver, de ese campamento de soldados vino el señor Ernesto Pilón, de donde nacieron las raíces de nuestro mayor. Las diversiones eran peleas de gallos y carreras de caballos. Los que sabían escribir y leer enseñaban a los niños, y gentes mayores que querían aprender también a cocinar o costura. Nuestras abuelas desde niños nos enseñaban a conocer el nombre de Dios, oraciones y a respetar a nuestros mayores, fueran familiares o fueran de los vecinos. De Dios no nos podíamos olvidar, porque era ya nuestro Padre Celestial que mandaba el agua del cielo para que lo sembraban. Con el agua del cielo se daban sus cosechas. Ellos le daban gracias a Dios de rodillas en las labores. Bendito seas, Padre eterno, gracias te damos por escuchar nuestras súplicas por la lluvia. Muchas gracias. Esta era yo cuando se hizo Viva Zapata. Por estar aquí con ustedes. Como yo soy de muy pocas palabras, los que me conocen van a decir, ya le dio por echar mentiras a este hombre. No, pero no vine preparado para decir actually nothing. So I just said nothing. Pero como quiera, las más sinceras gracias al mayor, a todos los amigos míos que
conocía. Hoy se portaron muy grandes ayer. Me sentí muy orgulloso porque, perdón, yo creo que esta es la finca de los Guerras, ¿verdad? Bueno, la conocí por dentro ayer, sin preguntar, sin pedir permiso, sino el señor Arnulfo Guerra me dijo, pásenle, les voy a enseñar lo que estoy haciendo. De los que trabajamos en la película, me acuerdo, pues naturalmente mi gran amigo el Chino Herrera, Jesús Herrera, su hija está aquí con nosotros, me acompaña ahora, me trajo. Y Eliseo Smith de Río Grande, que era el que nos traía de Río Grande para Roma. La tambora, correcto. No, yo lo conozco como Choche Popi. Está un poquito delicado de su salud y por eso dijo, si me puedes disculpar con los que se acuerdan de mí, hazlo por favor, naturalmente. Otra historia de el Chino, yo le digo el Chino, de Jesús Herrera. Decía, oye, no la veo yo, ¿por qué tenemos que venir desde McAllen hasta Río Grande? Y luego Eliseo Smith nos lleva de Río Grande a Roma, y nomás por el viajecito ese le pagan $20. Y nosotros somos los fregados que tenemos que... Le digo, oye, ¿cómo dices tú que estamos fregados? ¿Qué estamos haciendo? Estamos debajo de una traila tomando cerveza. Por eso friega, no creo yo. No creo yo. Damas y caballeros, muchas gracias por escucharme y que Diosito los bendiga. Él es el señor Fernando Gutiérrez de San Ignacio, porque partes de la película Viva Zapata se firmaron también en San Ignacio, como en Roma, también en San Ignacio. Y el señor Gutiérrez yo creo que quiere compartir unas palabras con nosotros. Muchas gracias. Vine un poco tarde porque estaba lloviendo por allá, ¿no? Bastante fuerte. Me estaban arreglando el carro. Resulta que aquí estoy y yo también estuve en la película de Viva Zapata, ¿no? Y aquí estoy con ustedes y yo traigo mi guitarra para cantarles algo después, un poquito más tarde. Estoy muy orgulloso de estar aquí en esta gran ciudad de Roma. Muchas gracias. Uno de los talentos del señor Gutiérrez es tocar la guitarra, y ahorita al ratito veremos el talento que trae este hombre. Gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, muy amable. Déjame decir unas palabras. El señor Gutiérrez, él viene representando a la delegación de San Ignacio. Como ustedes sabrán, la película se filmó 3 meses y medio en Roma y 1 mes en San Ignacio. Entonces, tenemos al señor Fernando Gutiérrez representando, si nos puede decir los nombres y alguna vivencia de él, nos platíquenos de cuando lo aventaban en el río. Bueno, me aventaba un tío mío, pero el tío ese estaba, no en el río, era un arroyo, allá en Dolores. Me aventaba, pero el tío ese medía casi 7 pies, así que ustedes se imaginan, me aventaba. Hasta que le decía, yo tendría unos 15 años. Hasta que le dije, no me aviente tan fuerte, hombre. Después trajeron unos manquines, pues algo de palo, ¿no? Y era lo que comenzaba a aventar después, pero primero era a nosotros nos aventaba. Bueno, buen provecho y muchas gracias. Y al ratito se echa al ratito vamos a tocarle un poco, seguro que sí. Al ratito ya. Mucho gusto. No, Muchas gracias.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más entrega la vida con corazón, con la dulce y total de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Aprendí a la cámara. Qué bonito recuerdo tiene usted en su participación en la filmación de la película Viva Zapata. ¿Qué es lo que le recuerda más? Una de las historias que escuché anoche fue de que cuando llevaban un cajón de muertos, hubo ahí un corte donde tuvieron que empezar otra vez de nuevo. Si nos puede platicar un poquito sobre ese detalle. A mí me platicaban, yo no me di cuenta, pero llevaban a Timoteo una camilla y se le paró una mosca y comenzaban a decir, corten. Entonces a causa de la mosca tuvieron que cortar ahí la grabación. Esa, de la foto que aparece, Dios, en el póster, en la foto que aparece en el póster, ¿dónde se encontraban? Se encontraban ahí en la plaza histórica, pero esa foto tocó que los juntaron y se la tomaron de repente. Porque todos los que aparecen ahí en esa foto que utilizó para darle propaganda al movimiento de libertad de Viva Zapata, es donde aparece pura gente de aquí de Roma. Y de veras nos enorgullece que hayan hecho el tiempo y
hayan venido aquí a Roma ustedes, señor García, desde Seguín, Texas. Usted, tío Leonel Moraida, hacer el tiempo para, de veras, yo creo, anoche, el rato que pasamos, yo creo que fue bastante bonito. Y es una noche inolvidable para todos nosotros, porque como usted dice, regresamos 49 años, cuando ustedes estaban jóvenes, yo todavía ni nacía, pero ustedes jovencitos tuvieron la oportunidad de trabajar con Hollywood, que eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos, que Hollywood vino a Roma y decidieron ellos firmar esa película de Zapata de Roma, y ustedes fueron uno de los pocos que tuvieron la oportunidad de trabajar con Hollywood. Sentimos nosotros que va a ser algo mundial, que ustedes van a tener con ustedes siempre grabados en el corazón. ¿Qué les comenta sobre eso? Pues es un honor para el pueblo y para toda la gente que hemos estado aquí. Adentro estamos llorando, pero por fuera traemos gusto por la manera que la gente se ha tratado y que la gente que de veras quiere hacer algo, como dice el dicho viejo, hace más el que quiere que el que puede. Así es que Dios por delante y que no estiren, muchachos, nomás no aflojen. Una de las frases que hemos escuchado a través de todo esto es: el que no conoce, no conserva. Y anoche tuvimos la oportunidad de conocer y reconocer a todos ustedes que brillaron anoche como estrellas, y ahora el compromiso es de todos nosotros. Ahora el compromiso es conservar, que es precisamente lo que vamos a iniciar ahora, conservar nuestra historia. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron anoche, ustedes nos han ayudado a sembrar la semilla de la historia aquí de Roma, y gracias a todos ustedes, a todo el pueblo de Roma, lo vamos a lograr. Otra vez muchas gracias y Diosito los bendiga a todos ustedes. Dios por delante, muchachos, Dios por delante. Ahí lo traen la mano, Pues no había ningún fenómeno.
entonces. Tenemos ahora la llamada número 6. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con Clemencia? ¿Clemencia qué? Anguiano. ¿De dónde habla? De Sebastián. Me da mucho gusto que usted sea la llamada que solicitamos. Con mucho gusto. Le deseamos mil felicidades. ¿Lista para ir al baile? Sí, lista. ¿Lista? Qué bueno, vale, que se divierta mucho, mire. Con el simple hecho de haber sido la llamada número 6, usted se ganó ya un par de boletos para el baile del 77 en San Benito. Este sábado con la música de Peligro desde Lubbock, Texas. Toño Borrego y los Satélites. ¿Qué le parece, Clemencia? Oh, pues qué bueno. Así que divertirse en grande. Con este brillecito apenas cae bien, ¿verdad? Un bailecito. Una buena bailadita, como quien dice, ¿eh? Sí. Ok, Clemencia, pues le felicitamos, Clemencia. Y usted sigue escuchando, recuerde que por una estación de las grandes formaciones. Taking some pictures. Get a copy of that, man. Get a copy of that. Roy Photography. Yeah, I thought next to the best Roy. Over here. Over here, over here, over here. Yo un poquito más para allá.
Antes que nada quiero agradecerles la presencia por el interés para escuchar a la nieta de Francisco Villa, Rosaelia Villa. Es para nosotros un honor tener una persona sobre todo con su preparación. Ella no solo ha escrito el libro de Los amores de mi general, sino tiene muchas publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural de San Luis Potosí. Y bueno, pues aquí la tenemos sin mucho preámbulo, ¿verdad?, para que nos platique un poquito sobre... la dinámica de la presentación va a ser una especie de charla donde queremos que ustedes participen, preguntas, esperemos que haya muchas preguntas para que tengamos la oportunidad de conocer el amplio conocimiento que tienen nuestros presentadores. El ingeniero Clemente Rendón es cuarto cronista de Matamoros, es un dedicado a la investigación histórica, recientemente publicó un libro dedicado a Matamoros y es muy reconocido porque tiene dos personajes que son entrañables en su vida. Uno es Agustín Lara y el otro es Francisco Villa, mi general Francisco Villa. Entonces los dos van a charlar con ustedes, a responder todas las preguntas o dudas que tengan. Y bueno, pues adelante, señora Villa. Gracias. Hágase para acá, ingeniero, para poder platicar juntos, aquí en familia. Calientitos, porque qué enfriada nos dimos, ¿verdad? Ya le reclamé al mayor que él iba arriba de su camioneta y yo me estaba helando. Pero me cedió el lugar de honor y se lo agradezco. Ha sido una gran experiencia haber visto la respuesta de toda la gente entusiasmada que sale a participar en este festival, que no solo les conserva una memoria histórica de un momento en el que todo el pueblo salió a unirse en apoyo a algo muy bonito, una película que ya es una gran película clásica de los grandes directores de la cinematografía norteamericana y los grandes actores, y yo los felicito por eso. Realmente esa cantidad de estímulos que su alcalde le entregó ayer a los participantes o familiares fue muy bonito. Y bueno, estas van a ser las últimas palabras mías en mi entrañable, inolvidable estancia aquí en la ciudad de Roma, donde gocé de la hospitalidad verdaderamente increíble de el señor Moraida, de Carlitos, de todo su equipo que han sido tan atentos, tan cariñosos, y mi esposo y yo verdaderamente lo vamos a conservar en el corazón como esas experiencias y recuerdos que se quedan con uno para siempre. He estado hablando a lo largo de estos 3 días con jóvenes, con ancianos, me faltaban los de en medio, una juventud todavía no tan acumulada de toda esta gente que está aquí, y me da mucho gusto. El ingeniero Rendón ha estado haciendo lo mismo, porque consideramos que es muy importante que la gente que llegó de este lado de la frontera sin haber cortado sus raíces, porque eso también vive con uno en la sangre, en la mente, en el corazón, son herederos de esa enorme, maravillosa cultura que traen en la sangre porque sus padres la transmitieron a través de ese ADN que traemos navegando por las venas y que nos enriquece y nos significa ante el mundo, porque es de las pocas culturas milenarias que hay en el planeta. Vinieron aquí y ustedes con esa cultura van a enriquecer la de este país, que es muy nuevo, pero que les abrió generosamente los brazos. Amen a sus dos países y enriquezcanlo con esa cultura, con ese refinamiento, con eso que ustedes han aprendido de sus mayores. Pero también es muy importante que aprendan de la historia, porque quien no conoce la historia de su pasado no le puede dar una razón de ser a su presente, no puede desentrañar, decodificar lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Porque ustedes saben que no somos entes aislados, las fronteras son ficciones políticas,
nosotros somos una aldea global, como les ha dado en llamar hoy al mundo, y es cierto, es un mundo pequeñito, con internet y con jets y con toda esa velocidad con que se mueven las noticias. Ya no vivimos en un mundo aislado. Y las fronteras, pues ahí las marcaron los políticos para pintar su raya, pero todos somos seres humanos y todos vamos en esta nave, quién sabe hacia dónde. El próximo 20 de noviembre, el próximo lunes, vamos a estar en México conmemorando un aniversario más de la primera revolución que hubo en el siglo XX. Por eso es tan importante en la historia universal la Revolución Mexicana. Esa revolución de la que ustedes han oído hablar, han oído de Emiliano Zapata, porque además en esta conmemoración de la película suena el Viva Zapata muy fuerte, y que viva Zapata porque es un gran personaje en la historia universal. Pero esa revolución en realidad no la conocen, es algo nebuloso que ocurrió un 20 de noviembre, pero pues ¿de qué año? ¿Quién se acuerda del año? A ver, aquí del equipo de los estudiantes jóvenes, ¿quién recuerda el año? A ver, Adelitas. A ver, Adelitas, las reinas aquí del festival, ¿de qué año? 20 de noviembre de 1910. Porque 100 años antes, en 1810, ocurrió la Guerra de Independencia. La gran, enorme Nueva España, que iba desde Oregón hasta la frontera con Guatemala, se independizó. ¿De quién se independizó? ¿La Nueva España? ¿De quién? Pues de España, de la corona española, ¿verdad? Era el imperio inmenso en el que nunca se ponía el sol. Bueno, pues ese 20 de noviembre de 1910 empezó una tremenda guerra civil en contra de un hombre que había detentado el poder durante muchísimos años, 34. Ese se llamaba Porfirio Díaz. Y las condiciones sociales, políticas, económicas del porfiriato fueron tan tremendas, fueron capaces de enriquecer a una camarilla pequeña, privilegiada, de amigos, de parientes de él, pero no pudieron beneficiar a la mayor parte de la población mexicana que vivió en la pobreza, en el abandono, en las faltas de oportunidad, sin acceso a la educación, a la salud, a esa rebanadita de felicidad que todos tenemos derecho en este mundo. Pero había otros intereses por debajo. Ustedes saben que los pobres del mundo pues nunca han podido hacer una guerra, porque para hacer una guerra se necesita mucho dinero. Alguien tiene que darle las armas a los pobres y los pobres ponen los muertos. Y así estamos equitativamente comprometidos. Yo te doy las armas, pero tú te mueres. Bueno, así sucedió porque había intereses tremendos en México. ¿Y saben a qué se debían esos intereses tremendos? A la lucha por las riquezas que yacen en el subsuelo de México. ¿Y cuáles son esas riquezas? Pues el petróleo. Estamos flotando en un mar de petróleo. Y por supuesto, ahí en San Luis Potosí, donde yo vivo, se descubre en 1904 el primer pozo petrolero en el poblado de El Ébano, en la Huasteca, las tierras bajas, cerca del Golfo, en San Luis Potosí. Y entonces acuden como los alfileres a un imán los grandes capitales del mundo que están en los Estados Unidos, en Inglaterra, en esa camarilla chiquita de porfiristas, y entonces quieren la riqueza de México. Hay un libro muy importante que se llama The Secret War in Mexico, La Guerra Secreta en México, escrita por Friedrich Katz, un señor del que voy a dejar que les hable de lo que escribió sobre Villa al ingeniero Rendón, porque él también es un gran amigo del doctor Katz. Él escribe un prólogo para mi novela. Y en ese libro, La Guerra Secreta en México, lo que tiene de secreto es eso, las intrigas emocionantes de espionaje, de traiciones que arman una urdimbre debajo de la revolución,
a través de Standard Oil, una fuerte compañía norteamericana, le envían armas y dinero a un joven mexicano que se llamaba Francisco Ignacio Madero. Este joven mexicano era rico, era hijo de hacendados, él se había ido a España, a Francia, porque todos los muchachos que acababan la universidad se iban a Francia, de donde ustedes saben que han salido las tremendas, evolucionadas ideas de liberalismo, de derechos humanos, que han pues iluminado de mucha manera a la humanidad. Entonces él llega a México y dice, bueno, yo soy rico, pero hay muchísimos que no están en las mismas condiciones que yo, así que yo voy a encabezar la revuelta en contra del dictador. Y escribe un libro que se llama La sucesión presidencial. Y en este libro, él, ingenuamente, piensa que derrocando a Porfirio Díaz, se va Porfirio Díaz y se acaba el problema de México. De tal manera que él empieza a agitar por todo el país una tremenda campaña en contra del dictador, porque, por supuesto, iban a ser elecciones democráticas para la presidencia, faltaba más. El dictador ya dijo, México ya está preparado para la democracia, así es que tiene que haber un cambio, etc. Madero se cree y entonces inicia su campaña, pero lo toman preso en Monterrey, no lejos de aquí, y lo mandan preso a San Luis Potosí. Sus compañeros, los del grupo liberal, unos formidables hombres, los hermanos Flores Magón, muchos otros que estaban de acuerdo con sus ideas, era la mayoría de los jóvenes del país, redactan un plan que se llama el Plan de San Luis y lo fechan precisamente en el día que Madero se escapa de San Luis Potosí. Ellos están en San Antonio, Texas. Y en ese plan, él anuncia, ya verán que el 20 de noviembre voy a llegar y me voy a levantar en armas. Entonces el día 18, Porfirio Díaz dijo, no, pues yo me le adelanto. Si él se va a levantar el 20, pues yo mejor el 18. Entonces el 18 llegan y masacran en Puebla, de donde es Carlitos, creo que ya se fue Carlitos, ¿verdad? Ah, aquí está. A los hermanos Cerdán. Son los primeros mártires de la revolución. Pero mientras eso ocurre, acá en el norte, lejísimos de donde pasaba esta sangrienta masacre de los Cerdán, hay un hombre, un gobernador, Abraham González, cuya probidad, cuya rectitud jamás se cuestionó. Este hombre también era un liberal y también estaba en favor de apoyar el movimiento de Francisco Madero. Y entonces empieza a invitar a la gente que más o menos cumpliera ese perfil de rectitud, de probidad, que fuera su fama pública conocida como una persona derecha. No iban a invitar delincuentes o vagabundos a un movimiento que se significaba por su pureza. Y entonces invita a un joven que trabajaba como introductor de ganado, que tenía un negocio de una carnicería y que se llamaba Francisco Villa. ¿Pero quién era Francisco Villa? ¿Ustedes han oído de él? Por supuesto, ¿verdad? Pero no lo conocen. ¿Quién era Francisco Villa? Un bandolero, un sanguinario, un asesino, un robavacas, un violador. ¿Qué más? Todo lo que quieran imaginarse. Pues mucho de esto configuró una leyenda negra que echaron a volar por el mundo sus enemigos, por supuesto. Álvaro Obregón, Carranza y los que siguieron, protagonistas de la revolución. Pero curiosamente Pancho Villa no era nada de eso. Pancho Villa es uno de los enormes héroes que ha habido en este mundo, en la historia universal, y que como Emiliano Zapata, los dos eran casi de la misma edad, Villa un año mayor que Zapata. Fueron hombres que, bueno, a través de la historia podemos ver que jamás traicionaron el ideal con el que se comprometieron, que jamás traicionaron a la persona que creía en ellos, que jamás buscaron el poder político, que jamás se enriquecieron y murieron pobres.
por eso permanecen en la memoria de la humanidad como dos hombres congruentes, verticales, patriotas con mayúscula. Pancho Villa es un hombre en cuyo honor se celebran cada año en Parral unas tremendas jornadas villistas donde acude todo el pueblo, donde se escenifica en la calle su asesinato, su velorio y su entierro. En Durango pasa lo mismo, en Coahuila hay jornadas en honor a Villa. Los grandes investigadores extranjeros, el doctor Katz, del que les va a hablar el ingeniero Rendón, dedicó 35 años de su vida a investigar a Villa. En honor de Villa, 50 aviones de los Estados Unidos dejaron caer sobre su tumba 10,000 orquídeas que trajeron de Hawái. Y este hecho lo documenté con el periódico que publicó, es un periódico norteamericano, y ayer se lo entregué a una chica periodista que me hizo una entrevista, quizá lo vean ustedes en los periódicos, porque yo quería que ella lo viera, porque esto suena tan absolutamente surrealista que es como para no creerse. ¿Y por qué a Pancho Villa? Si Pancho Villa ha sido el único individuo que ha podido penetrar las fronteras norteamericanas para hacer el primer ataque militar a los Estados Unidos y el único en el siglo XX. Y luego el agredido va y deja caer 10,000 orquídeas que trajeron de Hawái, que además son carísimas, y traerlas desde allá, pues mucho más. ¿Y saben por qué? Porque a Villa vinieron a buscarlo por haber llevado a cabo ese ataque a Columbus, donde además le fue muy mal, porque ya la guarnición militar de Columbus tenía ametralladoras y los villistas no tenían. Entonces le fue mal, hubo bajas de los dos lados, pero muchas más de las filas villistas. Entonces, ¿por qué los norteamericanos que fueron atacados van y le dejan caer orquídeas? ¿Saben por qué? Porque esa opinión pública de los Estados Unidos, que suele ser equilibrada, inteligente, se dio cuenta que no era justo que dos ejércitos, porque además llegan 12,000 soldados norteamericanos, con aviones, con tanques, con equipo bélico de primera, y se une a ese grupo, el Grupo Federal Mexicano de Venustiano Carranza, que querían deshacerse de Villa. Entonces eran 17,000 soldados, dos ejércitos buscando a un hombre. ¿Será justo eso? Pues no, ¿verdad? Entonces ya la gente decía, oigan, pues ¿qué es eso? Ya llevan 6 meses, ya llevan 8 meses, ya llevan 10 meses, ya han gastado 100 millones de dólares buscando a un hombre, oigan, pues ya regrésense. Al cabo de un año se regresan pues con la cara ardiendo de vergüenza, como dice el corrido, y no lograron encontrarlo. Y esa sí que es gloria para alguien, ¿no? Que lo busquen 2 ejércitos y que no lo hallen. Y no lo hallaron porque a Villa, a ese que dicen sus detractores que era el bandido, el violador, el ladrón, pues si lo hubiera sido, sus enemigos víctimas de sus robos, de su violación, de su maldad, lo hubieran denunciado ante cualquiera de esos 2 ejércitos y lo hubieran atrapado. Pero a Villa lo cuidaron los pueblos, los ranchos, la gente, las ciudades, los indígenas, los mormones, y lo protegieron y no lo pudieron encontrar. Ese es el Pancho Villa que yo quiero que quede en su ánimo. Un héroe con mayúscula, uno de los grandes, enormes hombres que ha producido la humanidad. Y voy a dejar que hable un poco del libro que escribió sobre el doctor Katz, y de Zapata, mi amigo el ingeniero Rendón. Gracias por su atención. Pues para mí, más que nada, es un gran honor compartir esta tribuna con la nieta del general Francisco Villa. Esto es algo que yo le conocí precisamente en Parral y afortunadamente nos identificamos y nos hemos llevado también. Para
Se dice que hay dos Méxicos, el México del Sur y el México del Norte. Tenemos muchas cosas en común, mucha historia en común, pero también tenemos muchas diferencias, y una de ellas es en el físico. En México del Sur es un poco más, se conservan más los rasgos indígenas de aquella zona, y en el México del Norte tenemos quizá, también hay mezcla con indígenas, pero es en menos proporción, de tal forma que esa es una diferencia. La otra es la tierra. El terreno del México del Sur es un terreno que todo lo da, todo lo produce, y en el México del Norte tenemos un terreno desértico, un terreno que nos cuesta sacarle los frutos a la tierra, y esa es otra diferencia. La otra son las extensiones que en las haciendas se daban en aquella época. Zapata peleaba porque le dieran 5 hectáreas, y Villa peleaba porque nada más en Chihuahua había un señor, General Terrazas, que tenía una hacienda de 950,000 hectáreas, es decir, más de 2 millones de acres, un solo señor. Entonces, también las proporciones son muy diferentes en el México del Norte y el México del Sur. Sin embargo, ambos personajes luchaban para combatir esa injusticia de tantos años. Ciertamente Porfirio Díaz, como todo, tiene lados buenos en su gestión de tantos años, pero también cometió excesos, como el hecho de estarse reeligiendo, por 7 veces se religió, y en ese medio les tocó nacer tanto a Doroteo Arango, que después lo conocemos como Francisco Villa, y como Emiliano Zapata. Es decir, era presidente de la República precisamente Porfirio Díaz cuando ellos nacieron, y a ellos les tocó su niñez, su adolescencia, su juventud, vivirla en esa dictadura, en ese porfiriato. Entonces, cuando llega la Revolución Mexicana, ellos ya estaban preparados. No habían tenido escuela porque las circunstancias así se habían presentado en su vida, no habían podido ir ni siquiera a la primaria, pero para ellos la escuela, su universidad fue la vida. Ellos sabían manejar el caballo, el arma, la daga, podían sobrevivir a la intemperie semanas, meses, porque ellos sabían cómo hacerlo, sabían matar una res, sabían destazarla, sabían hacer carne seca con ella, etc. Ellos podían sobrevivir perfectamente porque estaban acostumbrados a hacerlo. Podían hacer largas jornadas. Todavía el Villa, cuando Villa se va a rendir y uno de esos generales listitos que se querían pasar de listos quiso traicionarlo en Jiménez, Chihuahua, y les estoy hablando del año 1920, Villa tiene una conferencia con él. Villa era un gran conocedor de hombres, y Villa vio la psicología y dijo: este señor me va a traicionar. Y efectivamente, esa noche ataca el campamento villista, el general Enríquez. ¿Y cuál sería la sorpresa de él? Que aquellas aparentemente catres, o lo que ahora le llaman sleeping bags, que era donde se supone que estaban dormidos los villistas, eran montones de paja que estaban simulando que ahí estaban dormidos. Villa se las olió. No se podía enfrentar porque no tenía un ejército tan grande como el del general Enríquez, pero tampoco se iba a dejarse sorprender, porque Villa era el más astuto de los guerrilleros que ha existido en la historia de México. Pero les dijo a sus soldados: vámonos, muchachos, que andamos tratando con santos sabiendo tan grande Dios. Y entonces cruza desde Jiménez, Chihuahua, hasta Sabinas, Coahuila, 700 kilómetros de desierto en 7 días, 100 kilómetros diarios, pero 100 kilómetros diarios a caballo, no cualquiera lo hace. Se necesitaba la sabiduría y el conocimiento de Villa y sus hombres para poderlo hacer. Cuando toman Sabinas y se reporta con el presidente de la República, que era Adolfo de la Huerta, se sorprende el presidente: ¿cómo que Villa está allá? Es imposible. Si hace 7 días estaba a 700. No, para Villa no había imposibles. Y él sabía que alguien lo podía o lo quería traicionar, mucha gente, pero él estaba preparado para eso. Bueno, pues efectivamente yo he leído mucho de Villa, muchos libros. Le comentaba
la licenciada Villa de Mebius, es el esposo, el apellido de su esposo, que a mí de los que más me llaman la atención es el del general Federico Cervantes. Él fue jefe del Estado Mayor del general Felipe Ángeles, escribe un libro de Felipe Ángeles y un libro de Francisco Villa. Y para mí, hasta hace 2 años, eso era lo mejor. Sin embargo, el doctor Katz, que es un doctor judío alemán, que se vino en tiempos de la Segunda Guerra a América, actualmente es profesor en la Universidad de Chicago, pero él se vino a estudiar, como ya nos platicó la señora Villa, al personaje, y lo ha estudiado por 35 años, y ahora sacó ese buen libro. Es lo mejor que hay escrito de Villa hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hizo una investigación exhaustiva del personaje, se metió archivos que antes no eran conocidos, de algunos generales, de algunos pueblos pequeños de México, y saca este libro que es Los tiempos y vida de Francisco Villa. Él lo publica primero en inglés, pero ya hay la traducción al español. Acaba de estar hace 15 días en la Universidad Panamericana de Edimburgo, ahí se presentó y tuvo un gran éxito. Ahí hay un auditorio nuevo que será unos 300 lugares, completamente lleno estaba. Y realmente fue un éxito la presentación del Dr. Katz ahí en Edimburgo, como lo ha sido en todos los lugares donde él se presenta. Es una persona muy humilde, que no aparenta que es el gran personaje que es. Y yo le dije ese día, bueno, pues si usted con toda su preparación tiene doctorados en historia, etcétera, escogió a este personaje, pues esto demuestra que yo ya estoy convencido, pero quizá a otra gente le demuestre que el personaje de Francisco Villa vale la pena estudiarlo 35 años. ¿Por qué? Porque es un gran personaje en la historia de México. Sin embargo, la señora Villa con toda propiedad ha hablado mucho del general Villa. Para mí es mi gran héroe de la historia de México. Yo quisiera platicar un poquito de Zapata, porque Zapata también representa, no al igual que Villa desde el punto de vista militar. Zapata nunca tuvo un ejército poderoso ni numeroso. Zapata más bien representa un ideal, y quizás es un ideal que con los años ha ido creciendo. El famoso lema de Tierra y Libertad no es ni siquiera un lema que fuera Zapata, porque él usó otro lema en el Plan de Ayala. Libertad, justicia y ley. Exactamente. Libertad, justicia y ley es lo que él usaba en el Plan de Ayala. Y el Plan de Ayala lo tuvo que reformar 2 veces, porque primero nombró a Pascual Orozco jefe, y luego cuando Pascual Orozco se hizo del lado de Victoriano Huerta tuvo que cambiarlo y borrarlo, y le manda a Pascual Orozco a su papá para que lo convenza de que pues, se vaya con Victoriano Huerta, el que había matado a Madero. Y entonces lo que hace Zapata es que al papá de Pascual Orozco lo pesca y lo fusila. Ahí, que no me andes mandando gente de ese tipo. Pero cuando entran a la Ciudad de México, que es cuando se conocen en persona, Villa y Zapata, ya habían tenido un gran intercambio de cartas, pero se conocen en la Ciudad de México, y pues a ellos les quedaba grande la Ciudad de México. Les quedaba grande porque ellos eran del campo y ellos estaban acostumbrados. Y aunque Zapata y Villa ya habían estado en la Ciudad de México, pero no era para ellos. Ellos necesitaban el campo abierto, en los ranchos, que era donde ellos se podían desarrollar mejor. Sin embargo, es poderosísimo el ejército que entra a la Ciudad de México en diciembre de 1914. Lo malo es que la terquedad de Carranza propició que se enfrentaran los mexicanos revolucionarios entre sí. Carranza, pues ya una vez que se hizo del poder, dice por ahí Blanco Moeno que Carranza era como un Porfirio Díaz chiquito. Entonces también él quería perpetuarse en el poder, y si Villa con su fama le estorbaba, pues él no lo iba a permitir, y se iba a poner en contra de Villa como se puso, y esto ocasionó que hubo un gran derramamiento de sangre, a pesar de que ya habían pasado muchos meses de la Revolución Mexicana. Pues bien, Villa y Zapata en México primero tienen una comida privada entre ellos y una gente muy allegada a ellos, y no hay
obviamente no había grabadoras en esa época, pero ni siquiera se tomaron notas de lo que ahí se platicó. Luego por ahí una persona publicó algo que dice que esa es la versión de lo que ahí se platicó, pero esencialmente hubo un acuerdo entre Villa y Zapata. Se iban a repartir el territorio de México, de la Ciudad de México hacia el sur, estoy hablando desde el punto de vista militar. De la Ciudad de México hacia el sur era territorio zapatista y de la Ciudad de México hacia el norte territorio del general Francisco Villa. El general Ángeles les recomendó al general Villa, vamos a combatir a Carranza, que está en Veracruz, ese es el enemigo común. Una vez que esté derrotado, pues entonces ya podemos hacer un reparto de cómo se va a gobernar este territorio bajo este nuevo gobierno. Sin embargo, pues Villa no quiso ofender a Zapata porque él sabía que Zapata pues era como... podía ser como una afrenta decirle, pues es que tú no tienes ejército, el ejército lo tenía Villa. Pero esto desgraciadamente sirvió para que Carranza se hiciera fuerte en Veracruz, recibiera armas, hasta suerte le tocó porque un cargamento de armas que venía de Bélgica para Victoriano Huerta, cuando los norteamericanos tenían invadido el puerto, no dejaron que lo desembarcara en 1914, y a fines del 14 que se va a Carranza a Veracruz, vuelve a venir el mismo barco que se había ido a Centroamérica y esas armas le tocan a Carranza, un barco lleno de armas. Entonces con eso se hace fuerte Carranza armando a sus tropas. Bueno, pues viene las famosas batallas de Celaya, Trinidad, León, en donde el mejor general que tenía a su disposición Carranza, que era Álvaro Obregón, que como militar era un gran militar, pero como hombre era un desastre, porque era un hombre matón. Para cuando llegó a presidente de la República, por órdenes de él, habían matado 42 generales. Olvídense de todos los demás grados. A su 2 veces compadre, Francisco Serrano, que siempre lo acompañó, cuando se trata de reelegir Obregón en 1927, también lo manda a matar. Pancho Serrano, el general Francisco Serrano, no le importó que era su compadre, como dicen acá en el norte, de aquí para allá y de allá para acá, era 2 veces compadre, pero no le sirvió, a él no le importó, aunque dicen que cuando vio el cadáver, que expresó, mira Pancho, qué feo te dejaron por andarte poniendo en contra mía, se refiere al general Pancho Serrano. Y dicen que desde entonces Obregón ya no fue el mismo, a él le gustaba mucho andar contando chistes y eso, como que le remordió la conciencia y pues no duró mucho tiempo vivo porque al poquito tiempo lo mataron, antes de que tomara la presidencia por segunda vez. Bueno, pues la historia de México es así, es una historia de traiciones, de venganzas, pero hay gente que a pesar de todos los vaivenes de la historia de la política, persisten, perduran, y de los pocos que hay en la historia de la revolución son Villa y Zapata. Dice por ahí un corrido, el pueblo de México canta a sus héroes en corrido y jamás entona nada para los héroes fingidos. Algún día alguien me preguntó por qué le hacen tantos corridos a Villa si era un bandido. Dije, bueno, pues tú piensas, ¿verdad?, que era un bandido, pero la gente piensa muy diferente a ti. Y la prueba está, le voy a decir, en los corridos, te lo voy a mostrar con los corridos. Hay un libro de Armando de María y Campos que se llama Historia de la Revolución a través de sus corridos. Son 2 tomos, 2 libros bastante gruesos. Y le digo, mientras de Carranza vienen unos 5 corridos que no lo ponen muy bien, y de Madero vendrán unos 10, y de Obregón vendrán unos 6, de Villa vienen 70 corridos. Entonces, pues tú calcúlale, hay más o menos la proporción, tú podrás. Otro día estaba en un programa de televisión, ahí en Matamoros, y hablando de Villa, y me habla, mucha gente habló, pero por decirles unas 20 llamadas, todos muy contentos que el personaje. Y de repente habla X persona que él no está de acuerdo, que Villa era un bandido. Que no sé. Dije, mire señor, yo no voy a alegar con usted, desde luego yo atrás de la televisión, no voy a alegar con usted, pero lo único que le puedo decir que aquí recibí 20 llamadas a favor y 1 en contra. Usted representa el 5% de la población.
Entonces, si esa proporción quiere tomar, habrá quien está en contra. Bueno, pues si no, nadie somos monedita de oro para quedarle bien a todos. Eso es. Pero la inmensa mayoría está a favor. Carlos, me acompañó Carlos Rogerio a las jornadas villistas, a Parral, Chihuahua, y él pues con el Viva Zapata iba como zapatista, pero de allá por acá regresó convertido en villista. Acá en Matamoros, no, pues estaba dentro del mismo. Mal hubiera sido que se convirtiera a Carranza, entonces sí no le digo nada. Pero no, estando en esa línea, pues estaba bien. Lo que nos llamó mucho la atención es el amor que todavía se le tiene en Parral al general Villa. Ya pasaron 77 años de que lo mataron y lo siguen queriendo como ese día. Y lo vuelven a escenificar la muerte de Villa exactamente en el mismo lugar donde estaban los asesinos. Ahora es un museo bellísimo y viene un carro muy similar al que tenía el general Villa en esa época. Se visten, el joven que hace el papel de Francisco Villa se parece mucho a Villa. Yo cuando vi que lo cargan en un carretón y va lleno de salsa de tomate, no sé qué sería, pero parecía que era sangre, me impresioné sinceramente, porque yo digo, este es el sitio donde mataron al general Villa. No estoy en un cine o en otra parte viendo una película, sino estoy en el lugar. Y a 77 años luego se lo llevan al mismo hotel, que era un hotel de Villa que le había dado un rico minero de ahí porque lo quería mucho. Y sigue más o menos estando en las mismas condiciones el hotel, por decir un edificio de este tipo. Y en la misma cama donde lo velaron, ahí velan a la persona esta que hace el papel de Villa. 4 dorados lo cuidan. Al día siguiente hacen el cortejo para llevarlo al panteón. Entonces, si algún día tienen ocasión de ir a las jornadas villistas, el aniversario de la muerte de Villa es el 20 de julio cada año. Él murió el 20 de julio de 1923. Pero si alguna vez tienen la oportunidad de ir, vayan, vale la pena. Y es una semana antes del 20 de julio que empiezan todas estas celebraciones. Hay conferencias, ahí la señora Villa presentó su libro, otro señor que trae una tesis ahí media alocada, también presentó su libro. Dice que Villa era hijo de un judío alemán y él presenta sus pruebas, lo que, bueno, pues es una teoría, pero de difícil... Muestra del interés de los investigadores. Exactamente, sí. Y realmente Villa es un personaje que lo hemos visto tan popular que a veces hasta se abusa del personaje, porque en los restaurantes, en los negocios ponen ahí la estampa de Villa, le prenden veladoras. Hay lugares que le ponen Pancho Villa a un restaurante o Pancho Villa a un platillo, o lo peor de todo, Pancho Villa a una bebida, y el general Villa era abstemio. Entonces, pues yo creo que no le hace ningún honor poniéndole una bebida a Pancho Villa, pero pues es parte de la creencia de la gente. Se han hecho un gran número de películas, ya hemos visto Panchos Villas de todos tipos, hasta Jules Breiner, pelón, le personificó a Villa, pues no, Villa nunca estuvo pelón. Entonces, pero bueno, es parte de esta fama tan grande que el general Villa en todo el mundo. Blanco Moeno dice que Mao Zedong, aquel gran líder chino, tenía una de sus brigadas y se llamaba Francisco Villa. Y en la guerra española, en la guerra civil española, el general Franco también tenía otra brigada, Francisco Villa, y algún día por ahí se encontraron un tanque de guerra que el enemigo lo había destrozado con bombas, y ahí se quedó tirado en ruinas. Y alguien le fue y le escribió ahí, como los que escriben graffiti, ¿verdad? A este se lo reventó Pancho Villa. Se refería a la brigada Pancho Villa. Pero dice con propiedad Blanco Moeno, cuando uno va al extranjero, lo primero que le preguntan es sobre Pancho Villa. Y se sabe mucho y se sabe muy poco, porque se saben cosas muy aisladas de Villa, pero no se sabe exactamente el personaje tan interesante y tan importante que existió. Yo lo que los invito es, hay mucha literatura, hay desde literatura novelada como El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán,
en donde habla de hechos aislados de la revolución, pero ahí empieza uno a interesarse en el personaje. Lean, por ejemplo, esto del Dr. Katz, es algo que vale la pena leerlo y van a aprender muchas cosas. Les voy a platicar una anécdota. 7 leguas. 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Ese es un corrido que hizo Graciela Olmos, una que le decían La Bandida, allá por los 40. Y pues muchos años después de ya el general Villa estaba muerto y todo. En primer lugar no era caballo, porque era yegua. Y esa yegua era una yegua de las consentidas. El general Villa tenía muchos caballos, caballos finos, porque él era jinete de a de veras. Aunque algunos dicen, como Blanco Bueno, Villa no tenía 2 pies como nosotros, tenía 4 patas, porque era centauro. Saben que el centauro es ese personaje mitológico que es mitad hombre y mitad caballo. Y a Villa le decían el centauro del norte, porque para él el caballo era como la prolongación de sus pies. Hay una estatua en la Ciudad de México que Villa tiene la rienda del caballo con la mano derecha. Y hay una fotografía, y dice, no, es que la fotografía fue impresa al revés, porque un buen jinete agarra las riendas con la izquierda para que le quede la derecha libre. La verdad es que Villa no necesitaba ni usar las manos para manejar el caballo. Si ese día, porque le dio su gana y la agarró con la derecha, pues yo creo que no tiene nada que ver, porque él con las piernas podía manejar al caballo, no necesitaba agarrar la rienda. Entonces son de esas cosas. Bueno, les decía 7 leguas, era una yegua fina que tenía. Cierto día se estaba bañando, y estamos hablando 1918, 19 quizá, se estaba bañando en un arroyo ahí en el estado de Chihuahua. De repente llegan los famosos pelones. A los federales les decían pelones porque siempre los traían rapos, y entonces pues eran los pelones. Mientras que los revolucionarios pues andaban como ellos querían andar, no tenían que andar uniformados y todo esto. Y ven a alguien, ellos se imaginan que es un revolucionario y le empiezan a disparar. El general Villa apenas tiene tiempo de montar en su yegua a pelo y se va a todo galope. No lo pudieron alcanzar obviamente porque nadie le iba a ganar en manejo de caballo, y va hasta una hacienda que estaba exactamente a 7 leguas del lugar donde fue balaceado. A él no, afortunadamente ninguna bala le pegó, pero cuando él desmonta de la yegua se da cuenta que la yegua lleva 2 balazos. Y aún así la yegua corrió 7 leguas. 7 leguas son, hay diferentes formas de medir la legua, pero mínimo son 28 kilómetros, máximo 35. Estamos hablando de 20 y tantas millas que corrió la yegua para llevarlo, más lejos que de aquí a Río Grande, ¿verdad? El caso es que por esa razón él le cambió el nombre a la yegua, que se llamaba La Muñeca, y le pone 7 leguas. Cuando él firmó el armisticio en Coahuila en 1920, se la mandó regalar al presidente de la República, que era Adolfo de la Huerta. Por alguna circunstancia, era una yegua fina, pura sangre, pasó de manos de Adolfo de la Huerta a Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente del 34 al 40, él la tenía en sus cuadras, en las caballerías del presidente de la República, y ahí murió de vieja la yegua. Entonces, a veces los corridos son muy bonitos, pero no necesariamente dicen la verdad. Es como el de la persecución de Villa. Patria México, febrero 23. Dejó Carranza pasar americanos, 3,000 soldados, 200 aeroplanos. Ni fue el 23 de febrero, porque el ataque a Columbus fue el 9 de marzo. No los dejó Carranza pasar, que le convenía, es otra cosa. Pero se metieron solitos. No eran 3,000 soldados, eran 12,000 soldados. Y entonces, pero riman muy bonito los corridos, ¿verdad? Es como el que dice, es que se me fue el caballo para el rancho del Pitayo. El rancho del Pitayo no existe, pero rima con caballo, entonces por eso se pone, ¿verdad? Entonces, en los corridos no hay que creerle 100%, porque a veces quien hizo el corrido no está perfectamente informado de lo que el corrido está diciendo, pero son bonitos, ¿verdad? Sí vale la pena escucharlos. Escuchen, por ejemplo, la marcha Tierra Blanca, que es una marcha con mariachi. Si un día la escuchan por ahí, pues esa se la hicieron al general Villa por la batalla de Tierra Blanca, al sur de Ciudad Juárez.
de Torreón a Lerdo, por ejemplo, es otra marcha con mariachi suena. La marcha de Zacatecas no se le hicieron a Ville, pero él fue quien la popularizó después de la toma a Zacatecas, ese que se conoce como el segundo himno nacional. Bueno, pues lo que yo quiero es, antes que nada, agradecerle su atención, su paciencia, pero a la señora Villa, todo mi respeto, todo mi cariño por esas presentaciones tan agradables y tan hermosas que nos ha dado a lo largo de estos 3 días, y a ustedes la invitación formal para que estudien. Dice un lema que la historia es la maestra de los tiempos, es el faro de la vida. Quien no sabe historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Y otro lema dice: no se puede querer lo que no se conoce. Si no conocemos nuestra historia, pues ¿cómo la vamos a querer? Entonces la invitación formal es a que lean, estudien historia de México. Gracias. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Yo lo que estoy viendo, ¿a qué edad empezó la revolución? 32, ingresó a la revolución, 32 años. 32. Sí, él nació murió muy joven. Sí. Es lo que está llamando la atención. De 45 años, ¿no? No, cuando muere 45, pero cuando ingresa a la revolución tenía 32 años. Como yo Y fue tan corta su vida. Ves que fue muy vertiginosa. La señora quiere hacer una pregunta. No una pregunta, quería yo preguntarle. Es que mi papá fue uno de los que cuidó a los caballos ahí en Montemorelos, y un tío mío que fue el mayor, mi tío José Castellanos, se fue con él. Se fue con el señor Pancho Villa. Y nunca supo mi abuela de eso. Y mi abuela murió de sufrimiento, que nunca supo de mi tío. Y mi papá, él decía que él le cuidaba a los caballos, se los llevaba a tomar agua en Montemorelos, Nuevo León. Que fue una persona muy buena, señor Pancho Villa. Y nos platicaban de él. Y yo quería, si usted podía informarse, si había algún nieto o algún sobrino de mi tío José. ¿Cómo se llama? Mi tío José Castellanos Rodríguez. Su papá de él era Zenobio Castellanos. Y mi abuela era Lupe Rodríguez Castellanos. Y si usted podría informarse, ¿verdad? Porque ellos cuando se fueron de Montemorelos, se fueron rumbo a Parral. Fue cuando se levantó en armas ahí en Montemorelos. ¿Dónde? Ahí se incorporaron a la revolución. Sí. Y mi tío se fue con él. ¿Y nunca supieron? Nunca supo mi abuela. Si usted podría hacerse el favor de una información. Yo pienso, señora, que pues sí, son muy largas las listas de los combatientes y muchos de los nombres de ellos vienen en libros, ¿verdad? Está amplísimamente documentado todas las brigadas, los nombres, pero yo me imagino que muchas veces gente recién incorporada o algo así caía en combate y bueno, se registraba su deceso, pero habría que acudir a los archivos, ¿verdad? Habría que acudir a los archivos de la revolución. Algún familiar suyo que quisiera ponerse a investigar probablemente lo encontraría. Porque también en los grandes libros del Ejército Villista, la División del Norte, todos esos, traen ciertos nombres de grupos en brigadas, de jefes, de oficiales, de tropa, no siempre, porque era inmensa. Si llega a haber 40,000 hombres en la División del Norte, solamente en los archivos podría suceder, ¿verdad? ¿Nunca lo buscaron? Pues mis tíos menores sí lo buscaron,
Y nunca lo encontraron. Pero un señor que vino de allá de la capital de México dijo que él conocía a unos castellanos que eran nietos de José Castellanos, pero más no supieron. Cosas terribles de la guerra. Pues sí, realmente sucede mucho y a veces es más fácil saber a través de los familiares que hay algún registro. Por ejemplo, el caso de Agustín Lara. Él era cadete del Colegio Militar en 1914 cuando entra el general Villa a la Ciudad de México, y entonces él se incorpora al ejército villista, desde luego con un general Samuel Fernández, y lo sabemos porque Agustín Lara lo relata, no porque esté registrado en los libros de historia villista. Entonces, a veces yo cuando estoy hablando de Agustín Lara, de ahí me agarro para hablar de mi general Villa, y bueno, pues él fue villista, y son de estas cosas que la familia, o lo que llamamos la historia oral, esta que se platica, que su papá le platicó, su mamá le platicó, y la va transmitiendo usted, esta es la historia que nos enriquece, porque son detalles para mucha gente desconocidos, y nada más ustedes lo saben, o la familia, y por eso es muy importante decirlo, como esto que dice usted, que cuidaba sus caballos. Y la verdad es que en Monterrey, Los Ramones y Montemorelos fue muy poca la estancia del general Villa, porque él se tuvo que regresar a Celaya a combatir al general Obregón. Pero lo que más se usaba eran los caballos, y obviamente que necesitaban mucha gente que conociera de caballos, que los cuidara, los alimentara, los domara, etc. Entonces es de creerse que fue un personaje importante de su familia. Pues muchas gracias por compartirnos esa. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues aquí está el señor mayor de la ciudad, el señor alcalde, que él nos va a decir algo. Pues bueno, primeramente, yo creo que se merecen otro aplauso. Cuando se decidió que este festival Viva Zapata se llevara a cabo hace unos meses para atrás, lo vimos muy importante, dos razones. ¿Por qué? Primeramente, historia, algo histórico. Ese era el número uno. Número dos, que fuera educativo, tanto para los adultos, para los jóvenes. Y yo creo con la presentación y las diferentes presentaciones que el señor Clemente Rendón, la señora Rosaelia Villa han dado a través de estos días, de esta semana, en las escuelas, en los centros de adultos y hoy aquí en el Parish Hall, yo creo que sobre las palabras que ellos nos han comentado, todo el pueblo de Roma y todos los que han venido a visitarnos, hemos aprendido algo. Les damos las más sinceras gracias de todos nosotros que nos encontramos aquí y de todos los estudiantes que ustedes visitaron a través de la semana en las escuelas, el tesoro también de aquí de Roma, que son los hombres y mujeres de la tercera edad, que son nuestros abuelitos, que los cuidamos bastante porque son ellos traen algo que nosotros todavía nos falta, que es la experiencia. Ellos traen experiencia. Y de parte de la ciudad de Roma les damos otra vez las más sinceras gracias por hacer este evento todo un éxito. Que el frío, ni las lluvias, ni nada nos iba, yo creo, parar a que este desfile fuera todo un éxito. Y dos personajes tan importantes, tan informados sobre la revolución, sobre la historia de dos gran generales que fue Emiliano Zapata y Francisco Villa. Yo creo que no hay dos personas más calificadas para platicarnos sobre esos generales que ustedes. So, de veras, de todos nosotros, muchas gracias. Pero todavía no acabamos, todavía no hemos terminado, sino que quiero extenderles una invitación a que nos acompañen para una comidita, porque yo creo que apenas sí, no hemos comido porque hemos trabajado toda la mañana. Yo creo que ya comiditos podemos, yo creo, trabajar un ratito más, porque ya después de aquí, de que comamos, vamos a pasar, les invitamos a todos para que pasemos al museo, donde se va a llevar a cabo el ribbon cutting, donde de veras se inicia
que las puertas del museo se abren hacia el público y estamos invitando a todos ustedes que nos acompañen, porque precisamente ahorita se está firmando la película, no se está firmando, se está enseñando, ya la firmó hace mucho, hace 49 años, se está enseñando la película Viva Zapata y créanlo, hay una gente ahorita ahí viendo que están ellos encantados y queremos que todos ustedes nos acompañen para que sean parte de este evento histórico que se va a llevar a cabo, donde vamos a romper el listón y abrirle las puertas al público del Museo de Roma, que de veras presenta unas exhibiciones muy bonitas. Otra vez más, muchas gracias. No se nos vayan, ahí están los platillos ya preparados para comer y luego pasamos hacia el museo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. De silencio. Les pido su atención por mí, ¿verdad? Porque van a colgar si no digo lo correcto. Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento al primer comité que hizo posible el museo en los años 70. Gracias a ese comité se pudo instalar el primer museo histórico de Roma en lo que conocemos como la Capilla de Sant'Anna. Ese museo cumplió su función a lo largo de 20 años. Una de las pocas ciudades que tenían museos era la ciudad de Roma. Hace 5 años el espacio que ocupaba el museo se decidió recuperar su función, como va a ser con la plaza, y se dedicó la diócesis para volverla a culto, ¿verdad? De tal manera que el comité del museo decidió mandar a invernar a la colección. Es muy importante aclarar que el museo, lo importante no es el espacio, sino la colección, ¿verdad? Si no hay colección, pues no hay que mostrar. Hay espacios que son museos de sitio, que es otro tipo de museos. Hay una gran variedad de conceptos de museos comunitarios. Este museo histórico, a lo largo de 5 años, ha estado guardado en lo que se conoce como la tienda Guerra, en espera de buscar una aplicación para tener fondos para poder hacer un museo ya en forma, con un guión museográfico que rescate toda la historia de ustedes, ¿verdad? Y en esta administración, gracias a la administración de la ciudad, se pudo lograr que la familia de la señora Salinas Guerra, Margarita Guerra de Salinas, rentara este edificio por una mínima cantidad, una cantidad simbólica para museo. Con este festival se da inicio al nacimiento, hemos sembrado la semilla de este museo, esta nueva era del museo. Hay mucho camino por recorrer, sin embargo, tuvimos la oportunidad de que el gobierno del estado de Tamaulipas nos facilitara una colección de fotografías de la Revolución Mexicana que van a poder estar a la vista. Otra de las exposiciones que ustedes van a poder apreciar es la que nos facilitó el Consulado de México en McAllen, que es un Zapata contemporáneo del pintor Xolo Polo. Y una más que es la maestra Lorena Garza, nos puede comentar cuántas obras, sigo esta pasada porque es la presentación de la exposición de los jóvenes. The Roma High School students from Art 1 and Art 2 brought 77 paintings, and you get to see them around. And the Viva Zapata committee for this year got to judge the artworks, and as you can see, you have the ribbons there. So we would like to thank the Roma High School teachers and students from the Roma High School that they brought these paintings, and this is part of the museum. Muchas gracias, maestra. El paso siguiente es hacer un inventario de toda la colección y empezar a trasladar lo que son el mobiliario del museo. Lo queremos hacer muy estrechamente con la escuela, con los jóvenes, para que ellos vayan decidiendo qué tipo de museo y qué historia quieren platicar de sus ancestros, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pasamos al momento importante, que es el corte del listón. Tenemos como invitados de honor a la señora Rosaelia Villa, al comisionado y al mayor.
Ustedes dicen... Pues yo creo que a todos ustedes que hicieron el esfuerzo y el tiempo para acompañarnos en de veras iniciar este museo, que es importante para todos nosotros como comunidad y para toda la gente que nos visita de afuera. Ya tenemos algo en exhibición que podemos enseñarle a nuestra gente que nos visite y diga, mira, esto es lo que tiene Roma que ofrecer, y qué mejor que la juventud se ha envuelto, ha decidido envolverse en las diferentes pinturas aquí que han tenido ustedes la oportunidad de apreciar. Y como ven, las reinas, qué hermosura, ¿verdad? Y ellas son las que de veras le dieron color a todo este festival Viva Zapata, y de veras les damos las gracias a ellas por su participación. Yo creo que ya llegó el momento, hoy 18 de noviembre del año 2000, a las horas, pues, ¿qué son? 14:36 minutos, iniciamos el ribbon cutting del Museo de los Generales de la Revolución, aquí en Roma, Texas, y qué mejor para hacer este bonito evento más bonito que lo que es, con la nieta del gran general Francisco Villa, señora Rosa Elia Villa, que nos ha hecho el favor de acompañarnos, y yo creo que todos juntos hay que hacer el ribbon cutting. Le dije a Carlos de temprano, ¿cómo se dice ribbon cutting? Pues romper el listón. Cortar el listón. Bueno, lo vamos a cortar todos juntos. So, si me hacen el favor de acompañarme, comisionado, en cortarlo. Gracias a la familia de la señora Margarita Guerra de Salinas por de veras brindarnos este edificio tan bonito, porque lo antiguo hay que conservarlo, y nos comprometemos como comunidad, con servidores públicos, a de veras nos queda una tarea bastante dura por adelante, pero yo creo que cuando uno se rodea con gente buena, pues cosas buenas es lo que sucede. Esperamos cosas buenas que vayan a suceder de todo este evento. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es un evento histórico para todos nosotros, porque de aquí se va a sacar una foto en grande, y también se va a exhibir aquí en este museo. Les damos las gracias a todos ustedes de parte de la Comisión de la Ciudad de Roma, la señora Rosa Elia Villa, de las reinas del Festival Viva Zapata, que hoy nos comprometemos a que se haga un evento anual. Ya lo queremos convertir en una tradición. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir visitar. Al día siguiente de tomar posesión, llega un camión con soldados a tocar. Estaba en Lo que natural está el padrino rey. Era muy
Debe ser vivo. Una comida y después intentar buscar la cabeza de vivo. Del agredido, la única invasión armada que se hizo en los Estados el presidente que tiene 4 horas. Sí, le dio muchas horas. Bélgica. El proyecto menos más lo que era de Viva Zapata. Muy serenamente, todos los testimonios patrapianos aquí lo vemos. No, pues tocando a lo que usted y el patrapiado. Es como dijo, no era un bandido, era esto. No, la campaña de difamación fue muy fuerte. Por eso digo, ahí está la cosa. Pero nadie hizo caso. No, este es de Alberto Carrera Torres. Fue un villista y precursor del agrarismo en la zona de Tamaulipas y de la Huasteca Potosina. Pero aquí está su esquela y le pusieron muriendo serenamente. Eso igual, serenamente. Están mal informados. ¿Saben que los que ponen las esquelas tienen de cajón el formato, no? Eso es lo chistoso. ¿Quién maneja la lista de precios? Carlos es de la lista de precios. Es que son del Ronzo, de la Casa de la Cultura del Ronzo, y ellos... y ellos roman. Oye, y para la otra, ¿verdad? Que a ver si para la otra que venga ya le completó las lenguas al señor Villegas. Es que era...
say goodbye and I didn't want us to leave without saying goodbye. Te cuidas, mi amigo. Usted también, ¿eh? No ande agarrando como Anytime, you're welcome. You're welcome. Es mi primo hermano. Es que se mira ahí. Vamos a la dirección de ustedes. Y usted se animó a comer la comida de la mamá de ella. Mucho gusto. Va a venir la Ya tendría que estar. Que se anime a comer la comida de la mamá de la señora que Oh, definitely. Yes.
hacer de comer, Roy? ¿No te vas a hacer de comer? Muchas gracias. Tengo buen viaje. Y a salir al frío. Gracias, sí. Mi May, yo pues otra vez, sí. A ver si algún día tenemos el gusto de verte por allá. ¿Eh? Eso. Ok, thank you very much. Muchachón, hasta luego.